En esta clase vamos a dar continuidad al tema de planeamiento estratégico, pero abordando en una segunda parte los tipos de estrategias organizacionales. Como ustedes pueden ver en la diapositiva siguiente, las estrategias de las organizaciones son de tres tipos: nivel corporativo, empresarial y funcional. Es decir, que los directores de la organización son los responsables de las estrategias corporativas, es decir, a nivel global. Los gerentes de nivel medio son responsables de las estrategias empresariales a nivel de negocios y los gerentes de nivel inferior de las estrategias funcionales de cada departamento. Diferenciemos entonces aquí los tres niveles de estrategia. En primer lugar, la estrategia a nivel corporativo se pregunta en qué negocios debemos participar. Es decir, que los gerentes generales efectúan un plan general para toda la organización y sus distintas unidades estratégicas de negocios. O sea que aquí es donde se va a establecer qué papel o qué rol va a cumplir cada una de esas unidades de negocios, que después vamos a ver su definición. En segundo lugar, la estrategia a nivel de negocio se pregunta cómo podemos competir en cada uno de esos negocios establecidos, en cada unidad estratégica de negocios. Aquí hay que hacer la aclaración que en pequeñas y medianas empresas que tienen una sola línea de negocio, generalmente este nivel coincide con la estrategia corporativa. En cambio, en organizaciones que tienen diferentes tipos de negocios, cada división va a tener su propia estrategia para definir sus productos o servicios, su mercado, los tipos de clientes, es decir, que va a actuar como una empresa en sí misma. Y la tercera estrategia, o el tercer nivel, perdón, de estrategia funcional, la pregunta sería cómo podemos apoyar la estrategia a nivel de negocios. Los departamentos funcionales, en este caso, cada uno de ellos deben apoyar la estrategia a nivel de negocios para hacerla más competitiva. En las próximas diapositivas vamos a ir desarrollando con mayor nivel de profundidad cada una de ellas. Con una estrategia de nivel corporativo dijimos que se pretende determinar en qué negocios debe o quiere estar una empresa. Por lo tanto, refleja la dirección que sigue la gestión, la organización y las funciones que cumplen las distintas unidades en el empeño para cumplir con esa dirección. Es decir, que se define la visión y la misión corporativa, se formulan las estrategias para satisfacer a los grupos de interés, accionistas, clientes, proveedores, distribuidores, empleados, se establecen las distintas unidades estratégicas de negocios, se asignan recursos a esas unidades de negocios y se realiza la planificación de nuevos negocios. Es decir, que, poniendo un ejemplo, si pensamos en una empresa grande como Johnson & Johnson, vemos que esta empresa está organizada en tres segmentos de negocios: bienes de consumo, productos farmacéuticos y servicios médicos. O sea que es un negocio global de atención de la salud que tiene presencia en el mundo con atención a clientes, pacientes, profesionales médicos a través de una gran cantidad de empresas, a través de casi 300 empresas en más de 60 países. Entonces, ustedes pueden ver otros ejemplos. Creo que en el libro tienen el ejemplo de Pepsi Cola. Y
con ello van a ver los distintos planteos que se realizan en esas distintas unidades estratégicas de negocio y qué estrategias corporativas usan ese tipo de organizaciones. Entonces, en la próxima diapositiva vamos a definir qué es una unidad estratégica de negocios y luego vamos a ver cuáles serían esas estrategias posibles. La unidad estratégica de negocios es un solo negocio de la empresa o un conjunto de sus negocios relacionados entre sí, pero que son independientes y formulan sus propias estrategias. Es decir, en el caso que les di anteriormente, cada una de las 3 secciones mencionadas para Johnson son 3 negocios dentro de una misma empresa que es Johnson & Johnson. Es decir, que cada unidad tiene sus propios competidores y tienen un gerente responsable de operaciones y de sus resultados. Con lo cual, cada unidad tiene su planificación estratégica y tiene asignados recursos específicos para llevar adelante sus objetivos. Los tipos posibles de estrategias organizacionales a seguir pueden ser tanto de estabilidad como de crecimiento, renovación o defensa corporativa. En el enfoque, en el libro, en la última edición, que es la que ustedes tienen como lectura, toman estabilidad, crecimiento y renovación. En el libro, en la versión anterior, también se toma defensa corporativa y consideré apropiada tomarla en esta instancia en que nos encontramos con varias dificultades por parte de las empresas que hacen a circunstancias externas y que tienen que adoptar algún tipo de estrategias para sobrevivir, ¿verdad? Para mantener sus actividades en este entorno. Ahora vamos a desarrollar cada una de ellas entonces. La estrategia de estabilidad busca mantener las cosas como están cuando existe incertidumbre dentro de un entorno dinámico o cuando la industria presenta condiciones de crecimiento lento o de no crecimiento, o si los propietarios de la empresa deciden no crecer por razones particulares. O sea que este tipo de estrategias lleva a la ausencia de cambios significativos. Es decir, que cuando el desempeño de la organización es adecuado y no hay gran cantidad de cambios, la empresa debe buscar este tipo de estrategias. La estrategia de crecimiento, en cambio, busca incrementar el nivel de operaciones de la organización y lo hace a través de un incremento de ingresos o un incremento en el número de empleados y mayor participación en el mercado. A su vez, ese crecimiento de la empresa puede ser llevado adelante, o sea, concretado a través de 4 tipos de estrategias distintas. Estas son específicamente estrategias de crecimiento. Y es a través de la concentración, a través de la integración vertical, integración horizontal y diversificación. Entonces veamos qué es cada una de estas cuestiones. La concentración es, como su palabra lo indica, enfocarse en una línea de negocios que es primordial y aumentar el número de productos ofertados o bien aumentar los mercados atendidos, incrementar, digamos, la torta de mercado a la que atendemos. A su vez, la integración vertical puede ser hacia atrás o hacia adelante. Decimos que hay integración vertical hacia atrás cuando se intenta obtener el control de todas las entradas,
¿Se acuerda que si nosotros decimos que la empresa es un sistema que tiene como entradas recursos, y esos recursos, por ejemplo, pueden ser materias primas abastecidas por los proveedores, nos podemos volver nosotros mismos proveedores de los propios recursos y producir esa materia prima, por ejemplo. Y la integración vertical hacia adelante lo que hace es intentar obtener el control de las salidas mediante el control del canal de distribución o proporcionando las actividades de servicios al cliente, eliminando directamente a los intermediarios. Es decir, que la integración va hacia aguas arriba o aguas abajo, también como lo pueden encontrar en algunos libros, hacia atrás o hacia adelante. A su vez, la estrategia de integración horizontal implica combinar operaciones con otro competidor de la misma industria para incrementar las fuerzas competitivas y disminuir las competencias entre los rivales que tenemos dentro de la industria. Nos integramos con algún competidor y trabajamos juntos. Diversificación relacionada es cuando la empresa se expande a otras empresas de industrias diferentes, pero que están relacionadas con el mismo sector en el que trabajamos. O sea que esto es como lo llaman un tipo de ajuste estratégico. En cambio, la diversificación no relacionada es cuando crecemos, pero combinándonos con empresas de industrias que no están relacionadas a la actividad que realizamos. Las estrategias de renovación llevan a desarrollar estrategias que puedan contrarrestar las debilidades que está sufriendo la empresa y que llevan a una caída del desempeño. O sea que estas estrategias de renovación pueden ser tanto de reducción como de recuperación. O sea, nos achicamos o nos recuperamos. De reducción lleva a enfocarse en decir, bueno, eliminamos las debilidades que no son críticas y restauramos las fortalezas para superar los problemas actuales de desempeño. Y de recuperación es tratar problemas críticos de desempeños a largo plazo mediante la eliminación de costos y soluciones a gran escala de reestructuración de la organización. Ustedes van a encontrar varios ejemplos en el libro, en la lectura, en el material que le hemos recomendado de este tipo de estrategias. Por último, la estrategia de defensa corporativa que les mencioné, que es una estrategia de atrincheramiento en el sentido de reducir el tamaño o la diversidad de las operaciones de una organización frente a distintos aspectos como puede ser una mayor competencia global o determinadas desregulaciones o fusiones o adquisiciones o situaciones como las actuales. Por otra parte, definidas estos distintos tipos de estrategias, tenemos que analizar la cartera corporativa, es decir, los gerentes manejan un conjunto de negocios mediante una matriz de cartera corporativa como la matriz del Boston Consulting Group. Entonces, esta matriz de portafolio corporativo es una herramienta de estrategia para la asignación de recursos basada en por un lado, la participación del mercado y por el otro, en el crecimiento de las unidades de negocios.
Entonces ustedes van a ver en las próximas diapositivas una matriz con distintas clasificaciones para poder visualizar esto en términos estratégicos. Esta matriz considera, como les mencionaba, el segmento, por un lado, de mercado, con una alta o baja participación, y por el otro, el índice de crecimiento del mercado. Y clasifica a las empresas en 4 tipos: vacas lecheras o vacas en efectivo, estrellas, signos de interrogación y perros. O sea, de esto ustedes acá lo estamos viendo muy simplificadamente, porque existe un detalle enorme de este tipo de clasificación estratégica y es una herramienta que se aplica en la actualidad. Y vacas en efectivos, por ejemplo, les está mostrando un índice bajo del crecimiento, pero con un alto segmento de mercado. O sea que es una situación bastante favorable. Pero mejor aún son las estrellas. O sea, los índices son de crecimiento, es muy alto, son empresas que crecen muy rápidamente y tienen un alto segmento de participación de mercado. Los signos de interrogación, en cambio, son empresas que tienen un índice alto de crecimiento, pero tienen un bajo segmento de mercado. Por ejemplo, serían una empresa, una startup que crece muy rápidamente en sus inicios, en su primero o segundo año de vida, pero que todavía tiene que seguir creciendo en términos de mercado. Con lo cual son signos de interrogación precisamente porque no se sabe si van a pasar a ser vacas en efectivos o pueden volverse un perro, o sea, tener un índice bajo de crecimiento y bajo segmento de mercado, que sería lo peor que les podría pasar. Esta matriz, digamos, tiene implicancias estratégicas. O sea que esta matriz demuestra que las organizaciones que sacrifican utilidades a corto plazo para ganar una participación de mercado rinden mayores utilidades a largo plazo. Que además la gerencia, podríamos decir, debe ordeñar, entre comillas, las vacas lecheras, limitar inversiones y las grandes cantidades de efectivos invertirlas en estrellas. Después las incógnitas también podemos ver que son riesgosas, o sea, requieren muchos recursos para su desarrollo y solo algunas se van a volver estrellas. Y los perros no representan dificultad en la decisión, pero tienen que ser liquidados cuanto antes. Son de ese tipo de productos que ustedes ven en las góndolas, por ejemplo, en el supermercado, y dicen, ¿y esto a quién? ¿O esto quién lo compra? Bueno, es muy escasa la participación que tienen, pero el objetivo es quitar mercado a la competencia, precisamente. A nivel de negocio, interesa establecer la estrategia de competitividad, es decir, la estrategia enfocada en cómo una organización va a competir en cada una de sus unidades estratégicas de negocio. Establecer una buena estrategia empresarial competitiva requiere comprender cuál es la ventaja competitiva,
Es decir, este es un concepto que es muy importante en la administración estratégica y que lo podemos definir como el sello distintivo, competitivo, distintivo de una organización. O sea, es un aspecto en el que la organización es superior y que la distingue respecto a la competencia. Esa ventaja procede precisamente de capacidades centrales de la organización, que es algo que la empresa realiza que la competencia no puede hacer, o bien que lo hace mejor que los demás. Entonces ahí pueden ustedes ver ejemplos vinculados a mejores canales de ventas, o bien una capacidad de respuesta más conveniente o más favorable para los clientes, también capacidades que provienen de los activos o recursos de la organización que tiene y no tiene la competencia. Es decir, que el papel de la ventaja competitiva puede provenir de varios aspectos. Uno de ellos también es la calidad como ventaja competitiva, o sea, es la diferencia que tiene la empresa respecto de sus competidores, y representa el enfoque en la administración de la calidad para lograr, por ejemplo, la mejora continua o satisfacer la demanda de los clientes por la calidad, por una mejor calidad. Ahora, la pregunta también es cómo hacemos para mantener ese sello distintivo, para mantener la ventaja competitiva. Entonces, para sostener la ventaja competitiva, dado que todas las organizaciones tienen recursos y capacidades, y nos preguntamos por qué algunas organizaciones tienen más éxito que otras, o por qué son más rentables algunas organizaciones. Entonces, en este aspecto vamos a ver que hay cuestiones que hacen a ese determinado éxito. Bueno, esta pregunta de por qué unas organizaciones tienen más éxito que otras, o por qué son las mejores, o por qué son las más rentables, lleva a detenernos en que, si bien todas las organizaciones tienen sus recursos y métodos de trabajo para hacer sus negocios, no todas tienen la capacidad de explotar bien sus recursos o aptitudes y de generar ciertas capacidades centrales que les dan luego ventaja competitiva. O sea, esto nos lleva a pensar en que no basta con que la organización obtenga una ventaja competitiva, sino que debe ser capaz también de mantenerla en el tiempo, de sostenerla. Es decir, que la ventaja competitiva en el tiempo, sostenida, faculta a una organización para mantener su posicionamiento en el mercado a pesar de las acciones que pueda llevar adelante la competencia y de los cambios que se puedan dar en la industria en la que participa. Es decir, que el éxito a largo plazo de las estrategias competitivas exige soportar los cambios evolutivos de la industria y las acciones de la competencia. O sea que los gerentes deberán crear lo que se denominan barreras que hagan difícil la imitación y que a la vez reduzcan las oportunidades competitivas para los competidores. Y también exige una acción constante por parte de los gerentes o dueños de una empresa para mantenerse siempre un paso delante de la competencia. Entonces, en la próxima diapositiva van a ver un modelo que nos facilita el análisis de las estrategias competitivas.
Al respecto, Michael Porter efectuó aportes a la administración estratégica y explicó cómo los gerentes pueden crear y sostener una ventaja competitiva de modo que les permita alcanzar una mayor rentabilidad que el resto de las empresas. Y un elemento importante en ello es el análisis de la industria a través de 5 fuerzas que estarían dictando la regla de la competencia. Es decir, que en conjunto esas 5 fuerzas determinan el atractivo y la rentabilidad de la industria en la que se encuentra la empresa. Por lo tanto, los gerentes evalúan el atractivo de la industria a través de esos 5 factores que ustedes pueden visualizar en el gráfico siguiente. Y esas fuerzas serían la amenaza de nuevas entradas de competidores, las amenazas de productos o servicios sustitutos, el poder de negociación de los compradores y de los proveedores y el nivel de rivalidad entre competidores. Después que los gerentes evalúan esas 5 fuerzas y determinan cuáles son las amenazas y las oportunidades, estarían listos para elegir una estrategia competitiva adecuada. Y Porter lo que nos dice es que ninguna empresa puede tener éxito tratando de hacer todo, y propone que los gerentes seleccionen una estrategia que le dé a la organización una ventaja competitiva que puede proceder de costos más bajos que la competencia en la industria o de ser notablemente distinta, es decir, que en el marco de estrategias competitivas se identifican 3 estrategias genéricas a seleccionar. Una sería tener los costos más bajos del mercado, o sea, el liderazgo en costos, diferenciarme de la competencia o hacer una estrategia de nicho o de enfoque. La elección depende de las fuerzas y capacidades centrales de la organización y, por el otro lado, de las debilidades de la competencia. Por último, y a modo de resumen de cuáles han sido los objetivos de aprendizaje para esta temática, luego de estudiar todo lo que hemos abordado en esta clase y en la clase anterior, tendrán que estar o debieran estar en condiciones de explicitar la importancia de la administración estratégica, conocer el proceso de administración estratégica y los pasos, saber reconocer qué es lo que hace un gerente o el dueño de una empresa cuando realiza un análisis FODA, o sea, a nivel de análisis interno y a nivel de análisis externo, explicar cuáles son las estrategias de crecimiento y para qué sirve la matriz del Boston Consulting Group, saber qué es una unidad estratégica de negocio, señalar qué significa la ventaja competitiva de una empresa y para qué sirve en ese sentido el modelo de Porter y qué tipo de estrategias competitivas genéricas Porter señala. Y por último, bueno, comentar las implicancias que tienen en entornos dinámicos e entornos como los actuales definir ciertas estrategias de la organización. Y acá hay temas que ustedes van a ver en el libro y que yo no he señalado, sino que ustedes
se los dejo a nivel de lectura y cualquier inquietud la pueden consultar. La regla de 3, las estrategias que se aplican en negocios específicos como negocios electrónicos que están tan en boga, y qué hacen las organizaciones para incrementar su llegada a los clientes y para innovar. Y por último, en la diapositiva siguiente es un resumen de los términos que en Robbins también la van a encontrar, un resumen de los términos que tienen que conocer respecto a estos temas, que están implícitos en cada uno de estos puntos que estamos mencionando.